Hola, ¿qué tal familia? Punto de Gracia, estoy emocionado de nuevamente compartir con ustedes. Aunque estemos en esta situación, espero que ahí en sus casas, donde quiera que estén, puedan escuchar con atención este mensaje que de veras creo que nace del corazón de Dios para todos nosotros. Dios está hablando hoy a su iglesia, eso es lo que creo. Y el tema que hoy quiero compartir contigo es cuando resulta difícil obedecer a Dios. Sabes, cuando yo era niño, hace mucho tiempo, mamá, como a muchos niños, me enseñaba que había muchas cosas que no debía yo hacer, porque eran peligrosas. Y así a muchos niños, sus mamás ahorita les están enseñando a cómo aprender en la vida. Y mamá me decía: Luis Alberto, no te acerques a la lumbre, no toques cables o conexiones eléctricas, no comas la sopa o el caldo mientras está muy caliente, no te comas la comida de tu hermano, no comas lo que tiene chile o demasiado chile, no te salgas de casa, no corras sobre piso con jabón, no te bajes de la banqueta, no te subas al árbol, no le pegues a otro niño, no, no, no y no. ¿Saben? Ni siendo niño, ni aún siendo hoy adulto, a nadie, ni a mí ni a ti, a nadie nos gustan los límites o las reglas. Incluso algunas veces nos molesta y nos ponen de mal humor. Solo pensar que debemos seguir un lineamiento y obedecer nos pesa y nos molesta. ¿Saben? Mamá también nos enseñó otras reglas que para ella en verdad eran súper importantes. Respeta a tus mayores, obedece a tu mamá, maestra, tía, abuela, saluda, di gracias siempre, no digas groserías, limpia tu cuarto, sé honesto, no mientas, no engañes, entre otras muchas cosas que hoy agradezco infinitamente a mi madre. Eso es lo que me formó para ser lo que ahora soy, es lo que nos ha formado, la educación y la enseñanza de nuestros papás, en el caso mío, de mi mamá. Saben, en muchas ocasiones no obedecí y puedo recordar un montón de consecuencias, como seguramente ustedes pueden recordar consecuencias de la falta de obediencia de parte de ustedes hacia sus padres. Y, por ejemplo, quemarme la boca, caerme, rasparme. Esas solo son algunas cosas de las que me pasaron. Pero recuerdo en especial, mientras escribía esta predicación, en una ocasión, cuando yo era niño, estaba pequeño, bastante pequeño, mamá siempre me dice: es que no puedo creer que recuerdes, pero recuerdo muchas cosas de cuando era muy pequeño. Y recuerdo que salí de la casa y comencé a caminar. Y llegó un momento en que crucé una calle, crucé a otra cuadra y había caminado la larga distancia de 1,5 cuadras cuando de repente no sabía dónde estaba. De repente, siendo un niño, no entendía dónde estaba. Comencé a asustarme y al llegar a la desesperación comencé a llorar. Como lo que era un niño, comencé a llorar. Y entonces, gracias a Dios, después de un rato de llorar, pasó una vecina por ahí, me vio llorar, yo no la reconocía, no sabía quién era, pero ella me reconoció como hijo de doña Rosadelia, me tomó de la mano y me llevó hasta mi casa. ¿Saben? Esa experiencia fue bastante desagradable, porque aún la recuerdo. Y después de haber desobedecido y haberme pasado todo esto, debería yo de haber aprendido bien esta lección y nunca más en mi vida desobedecer a mamá. Pero ¿saben qué? No fue así. Al poco tiempo se olvida y vuelves a cometer el mismo error. Por alguna extraña razón lo olvidas y lo vuelves a hacer y vuelves a tener otros problemas también. A nadie nos gustan las reglas, a nadie nos gustan los límites. Resulta difícil obedecer. Y este es el título de nuestro
de nuestra enseñanza, de nuestra predicación, cuando resulta difícil obedecer a Dios. ¿Saben? El título lo tomo de esta frase del autor de la Carta de los Hebreos. Como lo he dicho en otras ocasiones, el autor de la Carta de los Hebreos, la mayoría de los especialistas, de los eruditos de la Biblia, piensan que es Pablo, hay otros que no, pero no especifica quién es, como en las otras cartas, donde dice yo, Pablo, o hace mención de cuando estaba en la cárcel o cosas así, que nos hacen ver claramente que era Pablo. En esta ocasión, Hebreos no está claramente dicho que es Pablo, pero al parecer es él. Y en el capítulo 4, versículo 15, dice dice lo siguiente: por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Se está refiriendo a Jesús. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Jesús o obedecer a Dios. Está hablando precisamente de Jesús, que Él fue tentado como tú y como yo, y aunque Él no pecó, puede entender perfectamente que nos resulta difícil obedecer a Dios, porque como hombre fue tentado, porque, ¿sabes? Él nos creó, Él sabe perfectamente nuestras debilidades, conoce nuestra naturaleza, como la describía Pablo. ¿Quién me librará de esta naturaleza, de este cuerpo natural que tiende a pecar y volver a pecar?, decía Pablo. Qué complicado y difícil obedecer. Nos evitaríamos en verdad tantos problemas si obedeciéramos simplemente todo lo que Dios quiere que hagamos. Digamos que hay dos maneras de aprender en la vida. Como decía mi mamá, me decía desde niño, hay dos maneras, hijo, por las buenas y por las malas. Cuando Dios nos dice no peques, sé íntegro, sé honesto, sé bueno, Él lo hace porque nos ama y no quiere que pasemos un mal momento de dolor. ¿Saben? Cuando mamá nos decía, ten cuidado, Luis Alberto, ahí adelante hay un pozo, rodéalo, no te vayas a caer ahí. Y yo siendo un niño de repente olvidaba que me lo había dicho, andaba como loco corriendo y vas y caes en el pozo. Y de repente así es en la vida, aún siendo grande. Hay dos maneras de aprender. La manera en que alguien te dice, que es la Biblia, ¿verdad? Pero también algún amigo, oye, ten cuidado, cuando pases por ahí, ahí sucede esto. Oye, y entonces cuando nosotros escuchamos, podemos evitar eso. Pero cuando no lo escuchamos, seguimos de frente. Dice Proverbios que el sabio escucha el consejo y da la vuelta al problema, pero el necio sigue de frente y sufre las consecuencias. Y eso es lo que pasa cuando desobedecemos. ¿Saben? Muchas veces lo hice, muchas veces caí en el pozo y de pronto estamos atrapados en ese pozo por necios y tontos y necesitamos ayuda. Entonces viene mamá, nos levanta, no sin antes decirnos, ¿qué no entendiste? Te dije que hay un pozo, ¿verdad? ¿Quién no recuerda esto? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, tiene esa virtud, evitarnos muchos golpes y problemas si obedecemos. Por las buenas, con amor evitaremos muchos malos momentos. ¿Saben? Santiago escribió en su carta, en el capítulo 1, versículos 12 al 27, lo siguiente: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. ¿Saben? Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, entendamos esto claramente. Las tentaciones vienen de nuestros propios deseos, dice Santiago,
de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos de nuestros propios deseos, de nosotros mismos. Muchas veces decimos, es que fue mucha la tentación, Satanás me ha estado atacando, Satanás me atacó, el enemigo me tentó tremendamente. ¿Saben? Aquí claramente no es el enemigo. No le echemos la culpa al enemigo de nuestros deseos equivocados, de nuestra búsqueda de placer. ¿Saben por qué les digo esto? Porque encontré esta frase de Sproul y me gustó mucho. Y dice lo siguiente, dice, ningún pecado jamás ha hecho feliz a una persona. El pecado simplemente no puede traer la felicidad, pero puede ofrecer placer. Y cuando confundimos el placer con la felicidad, estamos muy expuestos a la seducción del enemigo. ¡Wow! ¡Qué tremenda frase!, ¿no? Es que lo confundimos. Confundimos el placer con la felicidad. Pero el pecado nos trae placer. La obediencia nos trae felicidad. Es una gran diferencia y tenemos que entender y cuidar este punto. Y luego continúa diciendo en la Biblia, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. No se dejen engañar. No se dejen engañar. No persigamos el placer, persigamos la felicidad en la obediencia hacia Dios. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Entendamos esto: todo lo bueno y perfecto desciende de Dios a nosotros. Jamás Dios nos dará algo malo, aunque muchas veces así lo parezca. La promesa es esta: todo lo bueno y perfecto desciende de Dios para ti y para mí. Desciende de Dios para nosotros, punto de gracia. Y luego continúa diciendo, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Dime, simplemente tratemos de hacer memoria y recordemos cuál ha sido el más grande enojo que hemos tenido en nuestra vida. ¿Sabes? Seguramente ni lo recordemos porque bloqueamos esas situaciones, pero yo estoy seguro que has tenido alguna vez, como yo, un enojo que te causó muy serios problemas por haberte enojado de tal manera. Pero te lo pongo más fácil. ¿Cuándo con tu boca has ofendido más feo a alguien? Piénsalo. Ok, a alguien que amas, no solo a alguien que amas. Quizá ni te acuerdes. ¿Sabes por qué? Porque lo haces tan seguido que ya es una costumbre y ni te das cuenta o no te quieres dar cuenta de que estás ofendiendo a esa persona que tanto amas, a esa persona con la que tú quisieras estar bien siempre, con la que quisieras estar feliz. La estás ofendiendo y ni cuenta te das. Porque así pasa. Somos tan engañados por todo esto, por estas situaciones en nuestra vida, en el diario vivir, en el día a día. Y continúa diciendo, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Sí. Wow. No tengo que agregar nada más, solo tengo que volvértelo a leer. Mira lo que dice: no
solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Sabes, desgraciadamente, muchos creyentes solo nos engañamos a nosotros mismos. Porque no ponemos en práctica las enseñanzas, porque no obedecemos, porque es tan difícil y complicado obedecer, porque no nos gusta, porque nos molesta. Y porque nos cuesta, porque hay un esfuerzo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y solo nos engañamos a nosotros mismos. Wow, y continúa diciendo, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Sabes? Este ejemplo del espejo está increíble. Porque te ves en un espejo, pero la imagen se queda. Pero si obedeces, pero si haces la voluntad de Dios, vas a permanecer ahí. Permaneces. No se desvanece, sino que estás ahí. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendice la obediencia. Esa es la verdad. Y luego continúa. Fíjate, qué interesante. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Ay, qué palabras. Es tan duro. Sí. No quisiera ni repetirlas. Son muy duras para mí y para ti, para cualquiera, pero es una verdad bíblica. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Wow. Las palabras no se las lleva el viento, como dice el dicho. No. Las palabras tienen un inmenso poder. Curan o hieren. Alientan o deprimen. A cualquier persona. Piensa sabiamente antes de hablar, o pensemos sabiamente antes de hablar. Y muchas veces quedarnos callados es la mejor opción. Muchas veces. Si vas a decir algo, di algo que construya, algo que edifique, algo que aliente, que anime, no que destruya. Di algo que sane, no algo que hiera, no algo que dañe, no algo que mate. Te vuelvo a repetir, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Wow. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, dice. O sea, es súper importante tu ejemplo, no tu rollo, ni mi rollo. Yo puedo ser el mejor rollero y estar aquí al frente hablándote bien padre. Y tú puedes llorar si quieres allá atrás y yo llorar aquí también. Pero si esto es puro rollo, esto no es la religión pura y verdadera que Dios quiere. Es súper importante tu ejemplo, no tu palabra o lo bonito que hablemos. Es lo que haces cuando nadie te ve. Solo Dios, cuando solo Dios te ve. Esa es la verdadera religión pura y verdadera, lo que eres en verdad, sin careta. Lo que soy en verdad, sin careta. En verdad obedezco a Dios, en verdad amo a mi prójimo, en verdad mi religión es ayudar a otros, en verdad. Y termina esta parte de Santiago, esta escritura que estoy compartiendo con esta frase: y no dejar que el mundo te corrompa. Y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Hasta dónde estamos corrompidos tú y yo?
¿Hasta dónde somos corruptos o estamos corrompidos? ¿Hasta dónde hacemos cosas equivocadas que ya ni nos damos cuenta que las hacemos? Vemos cosas que no debemos ver. Hablamos cosas que no debemos hablar. Hacemos cosas que no debemos de hacer. ¿Hasta dónde? Que ni cuenta nos damos. Y no dejar que el mundo te corrompa. Es tan fácil estar mal y creer que estamos bien. Wow. ¿Sabes por qué? Porque resulta difícil obedecer a Dios. No es fácil. No ha sido fácil para mí. No lo es para ti. No es fácil. Pero vamos a continuar con la palabra. ¿Sabes? Sigo compartiendo contigo. Ahora Hebreos 4, 12, 16, donde vamos a ir a terminar con esta frase. Cada palabra, dice Hebreos 4, 12 en adelante, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso, y aquí da el título de esta predicación, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. ¿Sabes? Podría tratar de explicarte toda esta parte de la Escritura, pero está increíble. Esta enseñanza está tan clara que no tengo más que decirte, sino lo que acabo de leer. ¿Sabes? El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él entiende que nos es difícil obedecer, porque fue tentado. Como hombre, Dios hecho hombre fue tentado y sufrió de tentación, como tú y como yo. Porque también Él sentía placer por algunas cosas equivocadas, como tú y como yo. Pero es mejor la felicidad que el placer. Tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender. Cada vez que predicamos en Punto de Gracia, intentamos dejar una enseñanza práctica. Y es lo que deseo que hoy podamos aprender. Algo práctico. Muchos de nosotros seguimos siendo como niños, desobedeciendo, perdiéndonos y llorando por las consecuencias. Es necesario trazar un camino, como dice el salmista. Salmo 18, 30 al 36. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria. Tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha engrandecido.
Y termina diciendo, has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. ¿Sabes? Él trazó un camino ancho a nuestros pies. Pero hay algo muy importante que tú y yo tenemos que entender hoy. ¿Sabes? Quizá hemos caminado por cualquier lado, menos por el camino de Dios. Y para caminar por el camino de Dios, tenemos que ponernos objetivos. Tenemos que entenderlo perfectamente. No es nada más, sí, ya, yo soy cristiano. Es que soy cristiano. No, sí. Es que yo ya confesé, sí, y sí es cierto, desde el momento que confesas a Jesús en tu vida eres cristiano. Pero estás caminando en el camino de Dios. ¿Sabe? Él ha trazado un camino ancho para nuestros pies a fin de evitar que resbalemos. Así es que Dios ya trazó un camino. Y sin ese camino, ni tú ni yo llegaremos a ninguna parte. El camino que Dios trazó para ti y para mí, ¿sabes? Práctico. Es la obediencia, es la santidad, es el amor, es la misericordia, es el perdón. Pero si quieres que te lo diga con peras y manzanas, ok, vamos a ir todavía más objetivos. Es orar, es leer más la Biblia, es ayudar cuando nadie te vea. De a poquito, si no tienes que dar mucho, solo ayudar. Hablar con amor, con paciencia a la gente más necesitada, a la gente más humilde, a la más pobre. Amarla. Predicar con amor por las almas que necesitan de Dios. Respaldando nuestros dichos con nuestros actos. Y cuando nos equivocamos, porque es normal que nos equivoquemos, cuando nos equivocamos porque no somos perfectos, cuando caigamos en pecado porque podemos caer en pecado porque no somos Dios, porque sí hemos pecado, porque Él conoce nuestra naturaleza, porque Él sabe lo difícil que es para nosotros. Y Él sabe que somos seducidos incluso por nuestros mismos gustos, para pecar, por nuestro placer. Él conoce todo eso. Pero cuando caigamos, cuando pequemos, ser lo suficientemente humildes para pedir perdón y para aceptarlo. Y decir, sí, me equivoqué. Sí, pequé, Dios perdóname. Ir y pedir perdón a quien ofendimos. Y como dice Pablo también, mas yo me levanto y sigo hacia el blanco. Mas yo me levanto y sigo hacia el blanco. Y volver al camino. Y volver al camino. El camino está trazado. Comprométete. Decide obedecer. ¿Sabes? Después de más de 5 meses de esta situación atípica donde no nos podemos reunir, donde no podemos tener siquiera saludarnos, incluso me he dado cuenta que el poco grupo que venimos a veces ni nos saludamos porque queremos estar lejos del otro y no alcanzamos nada más, y así otros ni siquiera hacemos eso. Porque esto lo que está causando es mucho alejamiento entre las personas. Así es que después de más de 5 meses de no poder reunirnos en persona, ¿sabes qué está pasando? Bueno, en general, afuera de aquí hay desánimo. Mucha gente tiene desánimo porque no puede ir al cine, porque no puede ir al río, porque no puede ir a un restaurante o a cualquier lado que ya tenían planeado ir o iban comúnmente. Porque no pueden ir a un partido de fútbol, porque no pueden hacer muchas cosas. Hay mucho desánimo allá afuera y ese desánimo está llegando a nosotros. ¿Y sabes cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque los domingos cada vez son menos personas las que se conectan a nuestras transmisiones.
El jueves igual y en los grupos conexión también. Y no, quiero hablarlo con amor, no se trata de decir nada, pero vaya que el desánimo está haciendo daño a la iglesia. He platicado con otros pastores y me platican lo mismo. Y tenemos que luchar con eso porque la Biblia dice claramente, no dejándose de reunir como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque eso somos la iglesia. Entonces necesitamos no una sana distancia. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos una sana cercanía. No te alejes. Al menos conéctate. No te alejes. Este desánimo no debe llegar o no va a llegar a punto de gracia. No es lo que Dios quiere de su pueblo. Necesitamos levantar vuelo como las águilas. Así es que no te desconectes de ninguna de las transmisiones. Al contrario, búscalas más. Si has batallado para orar, pues no te desconectes los jueves y vente, vamos a orar juntos. Es media hora solamente. Sí, resulta difícil obedecer a Dios, pero el camino está listo para tus pies. Dios quiere ver en ti y en mí ese esfuerzo de ser mejores, de esforzarnos cada día, de no dejar al desánimo ganar, a la indiferencia tomar un lugar como si fuera parte de nuestra familia y acompañarnos todo el día donde quiera que vayamos. No, Señor, no vamos a permitir eso. Sí, resulta difícil obedecer a Dios, pero yo me esforzaré, no nos rendiremos, pues Él está con nosotros. Padre, gracias por tu palabra, Señor. He hablado lo que creo, Señor, que tú quieres que hable. Que diga, Señor, si me he equivocado, perdóname, Señor, y pon en esta transmisión, Señor, tu verdad de una manera sobrenatural, Señor. Que tu mensaje llegue al corazón de cada uno de nosotros, porque te amamos, Señor, y porque deseamos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser mejores, a no rendirnos, a mejorar cada día, a obedecerte, porque es por nuestro bien, Señor. Es para vivir felices. Señor, que aprendamos a dejar lo más que podamos equivocarnos, Señor. Que hagamos a un lado el pecado para ser felices. Que no equivoquemos como este pensamiento, Señor, pensando que el placer es bueno, es como la felicidad, porque eso no es felicidad, es solo placer. Y busquemos en verdad la felicidad, Señor, en tu verdad, en tu palabra, en la oración, en tu camino, en el amor, en el perdón. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a punto de gracia, Señor. Y, Señor, ayúdanos a ser mejor cada día. Amén.